Hola, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Vamos a comenzar la sesión del seminario de Ingeniería y Bioprocesos martes a las 13. Hoy la charla la va a dar Marco Antonio Lazo Vélez de la Universidad Azuay. Vamos a ver un poquito de su currículum. Es tecnólogo e ingeniero de alimentos por la Universidad Azuay, Ecuador, con maestría y doctorado en biotecnología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como profesor investigador y dirige la cátedra Nutriomics en la Universidad de la Azuay. Sus investigaciones abarcan la extracción y caracterización de compuestos bioactivos, la bioaccesibilidad de ingredientes naturales y la revalorización de subproductos agroindustriales. También impulsa el desarrollo de alimentos funcionales a partir de especies nativas y subproductos de la industria alimentaria, aplicando tecnologías avanzadas con impacto en la salud y el desarrollo sostenible. Su charla va a tratar sobre la obtención de compuestos orgánicos de selenio en alimentos. Antes de comenzar con la ponencia, un par de cosas. La primera es agradecer a los patrocinadores por su apoyo, en particular a Bayer Fertiberia y a la Fundación Caja Rural de Asturias. Y la segunda es que cualquier cuestión que tengan pueden apuntarla en el chat de la reunión del Teams y luego se las haremos pasar, se las consultaremos al ponente al final de la presentación. La presentación está programada para unos 45 minutos, con lo cual tendremos como unos 15 minutos finales de preguntas y cuestiones con las dudas que puedan surgir. Y por mi parte creo que estaría todo. Marco, cuando quieras. Perfecto. Buenos días con todos y todas. Es un honor estar aquí pues en la charla martes a las 13. Hoy estoy aquí para hablarles de un tema que es fascinante como relevante a la vida, ¿no? Que es la obtención de estos compuestos orgánicos de selenio en alimentos, un mineral pues obvio que ha sido durante mucho tiempo mi jefe, mi amigo, mi suplicio. Bueno, en fin, ¿no? Ha estado en estos últimos casi 15 años conmigo y hemos estado, pues obviamente, trabajando con este producto, ¿no? ¿Por qué el selenio, no? Diríamos, bueno, el selenio es un mineral que muchos lo consideran tóxico y que realmente muchas de las personas piensan que ni siquiera lo deberíamos de ingerir, pero no, el selenio ha sido considerado ya desde hace mucho tiempo atrás como un elemento esencial en nuestro organismo, debido a que su presencia en el mismo genera una serie de reacciones metabólicas dentro del organismo, especialmente en la parte antioxidante. Sí, el selenio es parte de muchas enzimas selenizadas o proteínas selenizadas, estamos de acuerdo, que están relacionadas justamente con estos principios de antioxidante, como son, por ejemplo, la glutatión peroxidasa, como es la tiroxina reductasa, y algunas otras selenoproteínas que se encuentran en varias partes del organismo, especialmente en los tejidos, pues obviamente que más estrés oxidativo tienen, ¿no? Como es el caso del hígado, por ejemplo, del intestino, del semen, etcétera, etcétera. Ahí están básicamente estas enzimas provenientes justamente o formadas a partir del selenio, ¿no? Como les había mencionado, estas son encargadas de la parte de mantener este estrés oxidativo y, por ejemplo, la tiroxina reductasa, pues obviamente está muy presente en la tiroides, ¿no? Ayudando justamente a su funcionamiento y evitando, pues obviamente, complicaciones de este órgano como tal, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no? La glutatión peroxidasa, por ejemplo, está en el hígado, ya lo veremos en la próxima diapositiva un poquito y conoceremos más sobre estas selenoproteínas, ¿no? En los alimentos el selenio básicamente se encuentra en forma orgánica, ¿no? Y esta es la forma más biodisponible que obtenemos de los alimentos. Se lo puede obtener también de la forma orgánica, pero su biodisponibilidad es muy baja a comparación de estos aminoácidos selenizados, ¿no? Tanto de la cisteína como la metionina. Ahora bien, normalmente los encontramos en productos como las leguminosas, los cereales, las nueces
y también pues de fuentes animales, sí, en la que más está presente en su forma de selenio-cisteína. Ahora bien, ¿cómo llegan estos elementos a los alimentos? Es básicamente y depende de la concentración de selenio en el suelo, ¿no? Y pues obvio, una vez que si crecen en concentraciones diferentes, pues obviamente van a tener también concentraciones, absorber de forma diferente y van a tener concentraciones diferentes en los alimentos como tal. Ya lo analizaremos un poquito más cuando vayamos adelantando en esta presentación. Como ustedes pueden ver, la ingesta de selenio, es en cantidades muy bajitas, ¿no? Se considera que tenemos una deficiencia de selenio alrededor de los 45 microgramos de selenio por día, ¿sí? Mientras que la toxicidad de este elemento puede subir sobre los 900 microgramos de selenio al día, ¿no? Las dosis toleradas en humanos están alrededor de 400 y las dosis que a nosotros como grupo nos interesa tener o alcanzar durante los procesos de biofortificación que vamos a estar hablando es en dosis que estén dentro de los 200 y 300 microgramos de selenio, porque eso nos va a ayudar justamente a obtener productos funcionales en los que el selenio aporte esta capacidad antioxidante y otros beneficios de salud, como vamos a poder ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Aquí les he puesto una tablita de estas de las selenoproteínas que más alcanzamos, perdón, que se encuentran en nuestro organismo. Son 25 las que están registradas por el momento y ustedes pueden pues ahí ver el caso de la glutatión peroxidasa, sí, que se encuentra en el tracto gastrointestinal, en el hígado, el de la iodotirodina iodinasa, que está en la tiroides, etcétera, etcétera. Entonces, les dejo ahí para que en su momento ustedes puedan checar. ¿Ok? En el caso como ya mencionamos, el selenio, a más de dar ese componente nutricional para lograr la generación de las selenoproteínas, también tanto las selenoproteínas como sus metabolitos durante la ruta metabólica, sí, generan una serie de beneficios también para la salud, ¿no? Aparte de la parte de oxidación, de óxido-reducción, del control de los procesos de óxido-reducción, también se lo ha relacionado mucho con enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer y especialmente la prevención en el cáncer de colon, ¿no? También se lo usa para evitar el envejecimiento prematuro, alteraciones de piel, cabello. Es estudiado también en procesos de diabetes y una de las pues, cualidades muy fuertes que tiene el selenio es que trabaja en sinergia con otras vitaminas como la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C y con otras enzimas pues como las catalasas o las oxidismutasas, ¿no? Que en conjunto pues es el mecanismo de defensa de nuestro organismo justamente contra los procesos de oxidación. Si bien todos estos beneficios están detallados y están investigados en ciertos procesos clínicos que se han llevado, en ciertos estudios clínicos que se han llevado, se nota una cierta discrepancia entre algunos estudios y otros, ¿no? Sin embargo, la mayoría de ellos, pues, presentan en conjunto una mejor función de la selenio dentro del organismo, ¿no? Es importante recalcar que el selenio desempeña un papel multifacético dentro de la fisiología humana, siendo esencial, como lo decía, para regular el metabolismo, ¿no? La presencia del estrés oxidativo, evitar la presencia del estrés oxidativo o disminuir sus influjos, ¿no? Y la integridad de la célula, mantener la integridad de la célula. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de suplementación y biofortificación de selenio, ya que como pudimos ver en las diapositivas anteriores, sus dosis son tan pequeñas, ¿no? Que variaciones en las dietas que no estén controladas, pues pueden dar problemas, obviamente, también de enfermedades
por sobreestimación del selenio en nuestro organismo, como es el caso de la selenosis, ¿no? Que es la enfermedad justamente que se presenta por el consumo exagerado de selenio. Okay. Pero bueno, como les dije, ¿por qué enriquecer con selenio si las cantidades son muy bajas y se encuentran en muchos alimentos? Ya les había mencionado que depende en el planeta, el selenio no está distribuido de forma homogénea, ¿no? En la corteza terrestre. Entonces hay zonas en las que hay demasiado selenio en los campos y hay campos que tienen muy pocas concentraciones de selenio, ¿no? Y eso va a determinar que en el alimento se presente o no la cantidad adecuada de selenio. Justamente hay zonas seleníferas en las que incluso las plantas no crecen por su alta concentración o tienen una concentración tan alta que son tóxicas, ¿no? Y en la mayoría del planeta, pues la carencia de selenio es marcada. Entonces, ese hace necesario, ¿sí? A través de procesos de biofortificación, lograr que algunos de los alimentos más usados a nivel mundial, pues obviamente tengan este componente. Ya digo, los suelos son esenciales para lograr una fortificación de selenio en los alimentos, pero estos suelos pueden, pues obviamente, por presencia de acidez, por ejemplo, exceso de acidez del suelo, un agotamiento del recurso, uso de fertilizantes, pues nitrogenados o fosfatados, sí, que hacen que el selenio no se incorpore a los alimentos, pueden ser justamente obstáculos para tener una cantidad de selenio requerida para la dieta, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona justamente esta absorción de selenio y la generación de selenio-metionina? Nosotros podemos ver aquí en este gráfico, ¿sí? Cómo las plantas, ¿sí? Absorben selenato de sodio y lo incorporan dentro de su organismo y lo reducen obviamente a selenito de sodio, ¿no? Durante todo un proceso que se lleva a cabo dentro de la planta, pues se logra generar selenio-metionina y estas se incorporan a sus estructuras proteicas, ¿no? O algunos de ellos pues se evaporan a través de metilselenol, ¿no? Lo mismo lo pueden hacer los microorganismos también pueden generar selenio-metionina a partir de la incorporación de selenito de sodio. Una vez que esto lo incorporan, pues obviamente nosotros a través del uso o del procesamiento de alimentos, en este caso del pan, podemos ingerirlo, pues y obviamente y estos van a formar parte de las selenoproteínas a través de una serie de una ruta específica que cumplen estas selenoproteínas para formarse. Bien, nos vamos a enfocar un poquito de esta presentación en los cereales, ¿no? Y sus derivados como el pan. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver ahí en el mapa, los países que están marcados más oscuro significan que tienen una dieta prioritaria en harinas, ¿no? Mientras que los que menos color tienen son países que tienen obviamente dietas un poco más balanceadas y no tan, o no usan tanto los cereales como tal, ¿verdad? Y los que tienen la estrellita son los países en los que el uso de harinas y especialmente el pan son sus principales fuentes de selenio para la dieta, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que países europeos como justamente España, uno de sus principales fuentes de selenio es el pan, ¿no? En el caso de América, por ejemplo, los altos consumos de pan en Chile le hacen que sea su principal fuente de selenio en la dieta. ¿Ok? Entonces, tenemos que tratar alguna estrategia justo para poder fortificar estos cereales y leguminosas para lograr
que contengan cantidades de selenio adecuadas para poder hacer estos productos funcionales, ¿no? Podemos hacerlo de dos formas cuando hablamos de pan, ¿no? La una es la adición directa de suplementos de selenio, ¿sí? En la masa como tal, para la preparación, por ejemplo, de esponjas o masas madres, como podemos ver ahí. Y la otra es a través de la incorporación de una serie de productos que ya tienen selenio en su composición. Una de las que nos vamos a enfocar justamente es la parte de la germinación de los granos, de varios granos que hemos venido trabajando durante estos tiempos. Ok, aquí podemos ver una de los trabajos que hemos realizado y justo aquí hicimos una adición directa de sales de selenio durante los procesos de elaboración de esponja, ¿no? Esponja, polish o masas madres. Como ustedes pueden ver, les había comentado que uno de los microorganismos, o les comento, perdón, uno de los microorganismos que tiene una afinidad muy fuerte de generar selenio metionina en medios que están altamente concentrados en selenio, sí, es la Saccharomyces cerevisiae. Sí, justamente la levadura pues, que utilizamos en los procesos de panificación. Esta levadura lo que hace es, cuando se ve inmersa en concentraciones muy altas, es comenzar a generar selenio metionina y almacenarla para evitar justamente la citotoxicidad. Y eso es lo que nos permite a nosotros, pues obviamente, aumentar la cantidad de selenio en los panes. Sí, como podemos ver aquí, cuando se hicieron estos trabajos, pues con la masa, en este caso esponja, vimos que esponjas de 16 horas, por ejemplo, bueno, de acuerdo a la concentración de selenio que iban subiendo, nos podían otorgar hasta 5.6 veces más selenio metionina que sus muestras control. Aquí hay que recalcar algo, ¿no? Si bien la concentración de selenio, cuando se hacen estos procesos de esponja, aumenta la cantidad de selenio metionina con el aumento de la concentración y el tiempo de fermentación, hay momentos en los que la levadura ya no logra, pues obviamente, cambiar o intercambiar de los selenitos orgánicos, perdón, de los selenios inorgánicos a selenio orgánico y comienza este producto a quedarse sin procesar. Entonces tenemos tanto selenio orgánico como selenio inorgánico en la levadura. Y uno de los grandes problemas es que cuando la acidez de la masa disminuye, el selenito tiende a reducirse, formar selenio orgánico y se ven vetas rojas, ¿no? Justamente por este proceso. Entonces hay que determinar exactamente en qué punto nosotros pues deberíamos de obtener la mejor concentración de selenio con la mejor textura, color, sabor, aroma, ¿no? Cuando hicimos este proyecto, ustedes pueden ver arriba en los panes cómo no hubo diferencias significativas entre el control y entre el control del pan con y sin selenio, ¿no? También la gente que lo probó tampoco determinó si había un sabor distinto o una coloración distinta al pan, lo calificaron muy parejo definitivamente. Con estos valores de selenio que nosotros encontramos en este pan, lo que quisimos probar luego es si verdaderamente tiene un efecto en el cáncer de colon, por ejemplo. Entonces se hizo un estudio de Gutiérrez allá un poquito ya en el año 2011, que fue el punto de partida para poder seguir trabajando con este producto, en el que se hicieron en ratones inmunocomprometidos, se les hizo un seno injerto de células de HT29, células cancerígenas, y si bien los tumores se presentaron en los ratones, los que tenían con las dietas de selenio metionina, de panes, perdón, fortificados con selenio metionina, tenían tumores mucho, mucho más pequeños que los panes control. Y también mientras el consumo de selenio metionina se daba, pues obviamente crecía justamente la actividad de la glutatión peroxidasa,
pudiendo determinar que el selenio es el que estaba actuando justamente en la reducción de estos tumores. Ok, vamos a dejar un poquito al lado la adición directa de selenio en la masa para que la Saccharomyces cerevisiae sea la que favorezca su producción, y nos vamos a pasar un poquito al otro lado a la germinación del selenio, a la germinación de granos para obtener porcentajes de selenio mucho más altos en ellos. Esto es un poquito más ventajoso, ya que trabajando con estos productos, pues podemos tener una gama mucho más alta de harinas sucedáneas que pueden incorporarse al pan, pues y obviamente mejorar tanto su textura, su sabor, su color, y en algunos de ellos aportarnos fitoquímicos que pueden mejorar aún o mucho más los beneficios de los panes enriquecidos, ¿no? Pero para poder hacer esto hay que tener muy claros que cuando nosotros hacemos germinación, uno de los factores durante el proceso de malteado es que las enzimas comienzan a actuar mucho, ¿no? Y comienzan a tener una relevancia en el proceso de germinación justamente para liberar toda la energía que necesitan y que está acumulada obviamente en el grano. Entonces, si nosotros queremos utilizar harinas que sean panaderas, que sean o que sirvan para hacer pan, sobre todo en el trigo, nosotros debemos de controlar que la actividad alfa-amilásica de esas harinas no se dispare, ¿no? Porque tanto su exceso como su falta produce una serie de cambios en el pan, ¿no? Panes duros, pegajosos, viscosos, no crece mucho. Bueno, en fin, hay que tener un equilibrio básicamente de las alfa-amilasas para poder hacer un pan con las características deseadas y que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos principales o con los que comenzamos todas estas investigaciones fue lograr hacer o determinar cuáles serían los métodos más adecuados o el proceso más adecuado para tener una mayor cantidad de selenio-metionina y una baja cantidad de amilasas, no tanto de alfa y beta. Para eso hicimos una serie de superficies de respuestas con función de deseabilidad para determinar cuáles eran los mejores parámetros. Ocupamos procesos de como ustedes lo pueden ver ahí, germinación de los granos en diferentes concentraciones. Sí, luego, pues obviamente ocupamos esas harinas para poder checar y formular los panes, ¿no? Hicimos tanto del trigo, soya y guatzontle, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, todos los 3 granos reaccionaron muy bien a los procesos de germinación y absorción de selenio, ¿no? Recuerden que para poder hacer la germinación, nosotros adicionamos al agua de germinación la concentración deseada de selenio que queríamos poner ahí para poder verificar si el grano absorbía o no, o cuánto podía absorber del selenio que estaba presente en el agua, ¿no? Entonces, básicamente, esta germinación se hizo justamente colocando el selenio en el agua de germinado. Hicimos también una variante en el caso, por ejemplo, del garbanzo, en la que se medía la cantidad exacta de agua que necesita o que embebía el garbanzo para hacer que la concentración conocida de selenio llegue, pues obviamente, o se introduzca en el grano con concentraciones mucho más precisas que las que se pueden hacer por aspersión, ¿no? En el caso del germinado de trigo, se pudo ver claramente que dependiendo de la concentración, las alfa-amilasas se ralentizaban, ¿no? Si bien no se destruían, no se inhibían, simplemente reducían su actividad, ¿no? Entonces, esto fue una buena señal, ya que lo que buscábamos es justamente que si bien se estaba produciendo selenio-metionina, las enzimas se ralentizaban justamente y no alcanzaban la actividad que normalmente debería tener el grano como tal. Sí, esto es bueno para las harinas panificables, pero ya cuando las ponemos, por ejemplo, en el pan, a veces tenemos que dar un poquito más de tiempo para alcanzar volúmenes adecuados. Esto lo solventamos, por ejemplo, adicionando levadura extra, sí, al proceso de
fermentación del pan, pues, y equiparamos los tiempos, ¿no? Ahí les muestro, por ejemplo, la tabla de deseabilidad con algunos de los parámetros que ocupamos, determinando, pues, obviamente, que valores de hasta 35 de concentración de selenito de sodio por gramo de harina, pues obviamente podíamos obtener los valores, un valor alto de deseabilidad con una acción de la selenio-metionina y la amilasa reguladas. Okay. Esto también lo hicimos, optimizaciones también lo hicimos para el Huatzontle, por ejemplo, pero en este caso, claro, no nos direccionamos básicamente a la parte del alfa-amilasa, sino a poder determinar, por ejemplo, las saponinas, ¿no? El Huatzontle es un pseudo cereal pariente de la quinoa, sí, la prima hermana de la quinoa, pero que crece en México, ¿no? Entonces, todos estos pseudo cereales tienen altos contenidos de saponina, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era, por ejemplo, determinar cuál es el cambio en los perfiles de saponinas a través de un proceso de fermentación con y sin selenio. Logramos algunos datos interesantes. Pudimos observar que habían dos saponinas básicas en estos procesos, que era el ácido oleanólico y la fitolacagénico, ¿no? Los dos estaban presentes, eran los que mayor cantidad tenía, y obviamente durante el proceso de fermentación estos iban disminuyendo, ¿verdad? Estos iban disminuyendo dependiendo el tiempo y la concentración de selenio, ¿no? Y otros, como los que podemos ver en la parte derecha, iban incrementándose o incluso se iban transformando y cambiando de una saponina a otro durante el proceso de germinación. Esto nos dio la idea, pues, que obviamente los procesos de germinación con selenito, pues, modifican los perfiles de saponinas y que pueden ser, pues, obviamente utilizados estas harinas, si bien para pan, también para otro tipo de productos en los que las saponinas puedan ayudar a ciertos perfiles de salud, ¿no? También lo hicimos con la soya, también trabajamos con soya. En este caso, lo que buscábamos en la soya es un alto contenido, pues obviamente de selenio-metionina y que tenga una actividad ureásica baja, ¿no? Lo pusimos en pan también, como ustedes pueden ver ahí el pan tampón, presenta una pequeña disminución del volumen que es similar, pues, a la que podría presentar también el grano germinado como tal, y realmente no hay una diferencia mayor en la cantidad en la forma o el volumen del pan. Esto lo hicimos a través de suplementar esta harina con un valor de hasta el 6.74% en este caso, que es la que mejor volumen obtuvo, ¿no? Eso con lo de la soya. También hemos comenzado a trabajar con otros productos ya un poquito más acá, que es el garbanzo. Hemos comenzado a selenizar el garbanzo. Este tiene también un futuro muy bueno. Incluso muchos de estos trabajos que ha realizado Guardado Félix en el Tecnológico de Monterrey están ya siendo producidos de forma industrial, sí, especialmente germinados para la obtención de harinas, ¿no? Entonces, asimismo buscamos hacerlo en pan. Esperábamos ver qué pasa tanto en sus características organolépticas como también en los procesos de actividad antioxidante que pueda proponer estas harinas con selenio y su sinergia con isoflavonas, ¿no?
porque es importante determinar que el garbanzo es una muy buena fuente de isoflavonas y que estas también, pues obviamente, tienen una función de salud dentro del organismo. Entonces queríamos ver si este incremento de selenio más esta cantidad de isoflavonas que también se van intercalando, y hay un fuerte influjo del selenio en la síntesis de ciertas isoflavonas, ¿no? Cómo se comportaba. Ustedes pueden ver ahí, los panes tampoco tienen una diferencia significativa. Sí, aquí también se llevó máximo hasta el 15% de adición de selenio, perdón, de harinas de garbanzo selenizadas para poder determinar con los controles cómo funcionaba. Como ustedes pueden ver, el perfil de aminoácidos varía, se enriquece justamente con la adición de estas harinas selenizadas de garbanzo. También el valor de PDK es mucho mayor que el control. Sí, la cantidad de selenio pues es casi al doble de la del pan control, y la actividad antioxidante in vitro del pan pues está casi 30 veces sobre el valor del pan control. Ustedes dirán, pues claro, las isoflavonas también están influyendo. Sí, sí lo hacen. Y si ustedes pueden ver ahí en el pan, que está hecho básicamente de garbanzo germinado, mil disculpas, no se ve abajo las descripciones, pero es justamente el GCH el que tiene garbanzo solo germinado, y el SE, el garbanzo con selenio, pues hay una diferencia significativa en la actividad antioxidante. Esto quiere decir que si bien las isoflavonas están actuando, el selenio también está aportando a esta actividad antioxidante del pan. Este garbanzo selenizado también se llevó a probar en ratones, ¿no? En sistemas biológicos. Esto lo hizo guardado allá también en la ciudad de Monterrey, y ustedes podrán ver ahí que se probó no solo en la actividad de la glutatión peroxidasa, sino también lo hicimos en otras, perdón, estaba viendo, disculpe, también en otras como es la tiroxina reductasa, y podemos ver en este caso que tanto el glutatión como la tiroxina suben, ¿no? Aumentan su actividad simplemente por el hecho de tener selenio y isoflavonas de estos granos germinados. También pudimos observar que el tumor también era menor, como lo que pasaba cuando hicimos simplemente con el pan, y lo hicimos en ratones inmunocomprometidos en las diapositivas anteriores. También el tumor decrece, ¿estamos de acuerdo? Y algo importante que se llegó a checar aquí y que dio paso a investigaciones que lo está llevando el TEC de Monterrey allá, es que, y sacó ya una publicación en ese sentido, es que el selenio protegía también a la grasa contra la oxidación, ¿no? Y eso fue relevante, y se publicó justamente un artículo sobre ese proceso, ¿no? Ahora bien, nosotros también hemos visto la necesidad de hacer otro tipo de estudios, ¿no? En este caso, utilizando masas madres, ¿ok? Ponemos a la masa madre a estas harinas de selenio germinadas. Recuerden que, como les decía, dependiendo de las concentraciones que ustedes puedan poner de selenio al agua que está en los procesos de germinación, el tiempo es relevante para que todo este selenio se transforme luego en selenio metionina, ¿no? Pero a veces hay rasgos de selenio, de selenito, ¿no? De minerales inorgánicos que, si bien no van a ser tóxicos al organismo en las concentraciones adecuadas, sí podrían ser terminados de cambiar o de pasar a la forma orgánica durante los procesos de germinación, de fermentación, ¿no? Entonces aquí hicimos un proceso doble, juntamos ya los dos estudios que habíamos hecho, los unos separados por fermentación y los otros separados por germinación,
para poder obtener ya un producto mucho más estable y con mayores cantidades de selenio ya orgánico. Este trabajo lo estamos publicando, sí, justamente se hicieron varias, en este caso una masa madre, porque la masa madre ya no tanto la esponja tiene tiempos de fabricación mucho más cortos que la masa madre, ¿no? Entonces, la masa madre a través de varios procesos de backsloping, pues obviamente hasta los 7, 8 días que puede llevar a tener una masa madre ya consolidada, ya sin variaciones, pues obviamente nos permite que los residuos que estén presentes en estas harinas puedan obviamente mejorar. Cuando hicimos el pan, ustedes pueden ver a la derecha, no hay variaciones significativas realmente del pan. Entonces, pues damos por sentado que no afecta la concentración. Aquí es importante detallar que cuando nosotros hacemos todos estos tipos de adiciones de selenio a las masas o de harinas selenizadas, siempre buscamos que las cantidades de selenio que está presente en estas harinas no superen las dosis requeridas diarias de las personas, ¿no? Entonces, si bien se podría colocar cantidades mucho más altas de harina con concentraciones más altas de selenio, lo importante es nunca sobrepasar el límite máximo, incluso considerando que hay otros productos de selenio que al estar mezclados con este pan no superen las dosis recomendadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es muy importante de recalcar porque mucha gente piensa, ah, sí, le pongo selenito a mi masa y ya tengo un pan selenizado. No, hay que tener mucho cuidado de no superar las dosis tóxicas. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes vieron las relaciones microgramos, son cantidades muy pequeñitas que si no las controlamos bien dentro de un proceso pueden traer problemas de selenosis, ¿no? Esto básicamente es lo que hemos estado haciendo en la parte de selenización de los granos, en lo que estamos trabajando. Y, por ejemplo, ahora en el grupo Nutromics nos estamos enfocando un poquito ya no solo en células de cáncer, por ejemplo, en la parte in vitro, sino que estamos tratando de migrar a un modelo in vivo, pero que sea mucho más amigable y mucho más fácil de estudiar y que nos permita tener pues, un screening más rápido de cómo las harinas están funcionando también para mejorar la salud humana, ¿no? Sobre todo péptidos selenizados, sí, y otros metabolitos intermedios durante la ruta metabólica, pues obviamente la generación de las selenoproteínas. Y en este caso estamos estudiando, por ejemplo, esta biofortificación con el uso de la Drosophila melanogaster, ¿sí? Que es un modelo que al tener varios de los genes promotores de cáncer, ¿no? Similares a los que tiene el organismo humano, pues es mucho más fácil entenderlos, ¿no? Este es un trabajo que lo estamos haciendo con la Universidad de Uruguay, el INTA en Chile, el Tecnológico de Monterrey, y nosotros dentro de un marco de la Red Latinoamericana de Neuroprotección, ¿no? ¿Qué más estamos trabajando nosotros en la parte de nuestro grupo de investigación? Pues en cereales, pan, colocando otro tipo de componentes, por ejemplo, harinas de algas, ¿sí? Otras proteínas, si bien no selenizadas, mezclas de proteínas que permitan una mejor digestibilidad, una mejor bioactividad de estos productos, mejores perfiles de sabor, ¿sí? Y sobre todo, pues estamos trabajando con dos proteínas o dos granos muy importantes, a los cuales también uno de ellos ya está liofilizado y pues estamos preparando algunas publicaciones con los resultados que hemos obtenido justamente de la germinación y selenización de lupinus, que los podrán, pues obviamente, tener a su disposición en poco tiempo. Pero bueno, estamos trabajando con el Sacha inchi lupinus. El Sacha inchi es una semilla, es una oleaginosa que tiene alto contenido de proteínas y de muy buena calidad, tiene un perfil muy alto
de valor biológico, por ejemplo, y que se le está ocupando incluso en estudios de la NASA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es aislar o concentrar estas proteínas y las estamos incorporando a pan y a otros productos como bebidas, etcétera. Estas mezclas, ¿no? Que nos han resultado, hay algunas publicaciones que hemos hecho, como por ejemplo el uso de algunos de extracción de ultrasonido, de pH, de temperatura, por ejemplo, para obtener proteínas con altas calidades funcionales. Sí, bueno, en fin, que ustedes las pueden usar. Esto es lo que estamos haciendo en el caso del Sacha Inchi. También trabajamos un poquito con la parte de chocolate, fermentación de chocolate. En estas buscamos, obviamente, mejorar textura, mejorar el perfil fitoquímico, identificación de microorganismos para poder mejorar textura, sabor, color, etcétera. Y hemos publicado algo que ustedes lo pueden checar también en línea. Y también trabajamos con la parte de almidones. Estamos caracterizando almidones. Recuerden que la parte andina tiene hasta 4,000 variedades diferentes de papas. Entonces, estamos estudiando las propiedades que tuvieran estos almidones, tanto para las partes tecnofuncionales como también para partes de salud, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos haciendo en el grupo Nutromics. Esos son los integrantes de nuestro grupo. Ahí les dejo unas imágenes de Cuenca, a que les invito a que vengan a visitar. Es una de las ciudades muy bonitas de Ecuador y creo que está dentro de una de las mejores de Latinoamérica. Entonces les invitamos a que participen. Pues eso es todo lo que les puedo comentar. Muchísimas gracias por su atención y si tienen pues alguna pregunta, estoy presto para contestar. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Muy clara y muy ilustrativa de todo el trabajo que tenéis hecho con el selenio. No me extraña que tengáis cariño al elemento, porque tenéis muchísimo trabajo sobre el tema. Y muy bien presentado porque es muy fácil de seguir y muy secuencial el trabajo que habéis hecho, muy claro. Tenemos un par de preguntas en el chat y luego yo tengo alguna consulta también que hacerte sobre curiosidades. La primera es de María Carpintero. ¿Cómo de estables son los compuestos de selenio en harinas de semillas germinadas al someterlas a altas temperaturas, como a las que se someten en la cocción del pan? Bueno, cuando nosotros hemos hecho, hay algunos estudios que dicen que sí tiene una cierta pérdida de selenio en panes. Cuando nosotros hemos hecho todos nuestros procedimientos, la cantidad de selenio no ha variado como tal, ¿no? Obviamente, si hacemos que una concentración del selenio por la pérdida, por ejemplo, de peso del pan, sí, pues obviamente va a haber una pérdida, pero normalmente nosotros no hemos registrado cantidades o pérdidas elevadas de los compuestos orgánicos durante los procesos de cocción. Tenemos una pregunta también de Diego Montero. ¿Cuáles considera que son los mayores retos para incorporar compuestos orgánicos de selenio en alimentos de consumo diario? Bueno, si bien ya hay muchos productos que contienen selenio en el mercado, sobre todo, por ejemplo, pan, sí, en muchos países ya se comercializa pan con selenio, por ejemplo, Australia sé que vende y promociona panes con altos contenidos de selenio, huevos con alto contenido de selenio, leche con alto contenido de selenio. Sí, yo creo que el reto más grande de todos es poder dosificar de forma correcta los compuestos de selenio. Definitivamente, yo creo que tanto en el proceso de germinación, en el proceso de fermentación y en la adición incluso ya de estos productos que ya tienen altos contenidos, es básico. Y siempre voy a recalcar esto y es una de las cosas que más preocupa, ¿no? Si no se lleva un buen proceso durante la fabricación de estos alimentos, considerando las dosis necesarias para la dieta de la población a la que se está ofertando, sí, es muy complicado. Entonces, yo creo que el control, sobre todo de la dosis y la adición en el producto y del resultado que se va a obtener en cantidad de selenio, es básico para poder llevar todos estos productos al mercado.
Muy relacionado con esto, pregunta Manuel Rendueles de la Vega que cuál es la dosis diaria media recomendable de selenio y qué otros alimentos pueden contribuir a aumentar la dosis de selenio de forma natural. Ok, normalmente la dosis recomendada por la FAO está entre 55 y 75 miligramos, ¿no? Normalmente la mayoría de los países la ocupan en 55 microgramos por día. Sin embargo, países como por ejemplo Estados Unidos lo ha subido o incrementado al 75%. En personas que hacen actividad física fuerte, se recomienda que esté entre los valores de 75, ¿no? ¿Qué otros productos aparte del pan? Pues tienes normalmente las crucíferas, todo lo que son el brócoli, ¿sí? Aquí hay que notar que el selenio y el azufre están en el mismo grupo químico, ¿no? Entonces, normalmente compiten por la absorción, ¿no? Entonces, al competir, pues obviamente también son buena fuente todas estas plantas, por ejemplo, las crucíferas que absorben o que tienen altos contenidos de tiocianatos, etcétera, que incorporan mucho azufre, también pueden incorporar seleno, dependiendo si están, pues obviamente, en los suelos que contengan este mineral. De la parte, por ejemplo, animal, la tuna, el atún tiene un alto contenido de selenio, lamentablemente también tiene alto contenido de mercurio, de plomo, etcétera. Entonces, como que no es una muy buena fuente como para poderlo ingerir, ¿no? Pero básicamente los cereales, todos los cereales, productos verdes pueden tener contenido de selenio. Vuelvo y repito, aquí va a depender exactamente de dónde sean cultivados. Si son cultivados en zonas que no tienen selenio, son muy escasas en selenio, pues obviamente su aporte va a ser mínimo, ¿no? Me llamó la atención que trabajáis con harinas fortificadas en selenio, harinas de trigo, harinas de soja y harinas de huatazontle, me parece que se llamaba. Eh, sí, y harina de maíz no tendría sentido, que es, entiendo, más frecuente Sí, que... sí, 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 se ha hecho selenización de harinas de maíz. Yo no lo he hecho personalmente, pero el grupo de investigación del TEC de Monterrey, a cargo de Zaira Serrano, por ejemplo, ella y sí ha hecho procesos de germinación de maíz con selenio, incluso han hecho algunas investigaciones y han publicado, sobre todo ya ves que las tortillas en México se consumen una locura y se han hecho tortillas fortificadas en selenio a partir de ocupar el maíz selenizado. Sí. No la presenté aquí porque realmente en esa parte de investigación no estuve pues, presente, pero lo han hecho y sí. El TEC de Monterrey comenzamos cuando yo estudiaba ahí en el TEC ya hace unos 15 años, comenzamos esta parte de selenio, ¿no? Y desde ahí hemos ido trabajando muy, muy, muy arduamente. Y claro, yo en Ecuador me he ido me enfocado en algunos otros productos, el TEC pues, sigue trabajando en otros muy particulares también. ¿Y por qué parar en pan? ¿Por qué no llegar, no sé, a galletas o a pasta? También están hechos. Pues Ah, realmente vaya. se ha investigado mucho, sí, sí. Se ha hecho en galletas. Tal vez no lo hicimos nosotros en nuestro grupo, pero se ha hecho por otros grupos en Polonia, por ejemplo. La doctora, se me fue el nombre de la doctora, ella trabaja mucho también con productos selenizados a partir de cereales. Han hecho y han promovido también galletas, un sinnúmero de muffins, etcétera, etcétera. Hay un vasto y amplio uso en varios productos alimenticios. Yo me he dedicado mucho más al pan porque soy panadero de corazón, entonces, y además, no, además el pan es un vehículo importantísimo de suplementación, es parte de la canasta diaria y todo el mundo lo consume, ¿no? Todo el mundo le tiene un aprecio en especial, pues y es mucho más fácil llegar con estos productos fortificados a las personas, ¿no? Entiendo también que muchas de las conclusiones que sacáis para pan luego son extrapolables para galletas y para pasta. Correcto, sí, sí, sí. ¿Y estas estrategias que habéis hecho con selenio se podrían aplicar a otros oligoelementos? O sea, hierro, magnesio, alguna cosa Y, así. por ejemplo, se están haciendo estudios de zinc, se ha hecho con zinc, por ejemplo, es otro de los oligoelementos que se están estudiando justamente para fortificación. Creo que también por ahí cobalto también se está haciendo,
pero en el caso, incluso se están haciendo fortificaciones en conjunto selenio-zinc, ¿no? Entonces se está probando cómo lograr que a partir de la combinación de sales, tanto de selenito como de derivados inorgánicos de zinc, se pueda llegar a generar un producto. Hay una cierta sinergia que se logra cuando estos dos componentes están en conjunto. Incluso hasta con hongos se ha selenizado, hasta hongos. Eso, no sé cómo los llaman allá, se me fue el nombre de este hongo comestible grande, pero en fin, hasta ellos se ha selenizado. Pues yo creo que no, por mi parte no hay más preguntas, no sé si alguien más tiene, no creo que en el chat no hay nada. De nuevo agradecerte la presentación que ha sido muy interesante, tanto la presentación en sí como la respuesta a las cuestiones que te hemos hecho. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo en hacer la presentación, muchísimas gracias por los ensayos y muchísimas gracias por la presentación. Esperamos contar contigo para próximas ediciones. Y Claro que aparte de sí. eso, bueno, de nuevo agradecer a Bayer, Fertiberia y Caja Rural por la financiación, a la Fundación Caja Rural por la financiación, a la Cátedra IPA por la organización y en particular a Jordán, que se ha estado peleando con nosotros para poner todos los servicios técnicos a punto, por toda su ayuda y por toda su paciencia. No, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias Sergio, gracias Jordan. Pues esperemos en una próxima ocasión poder estar con ustedes nuevamente. Un abrazo a todos los que nos han seguido. Un abrazo.